Buen día. Bueno, hoy vamos a comenzar con nuestra clase número 4 y vamos a retomar lo que quedó planteado de la clase anterior respecto de la necesidad de que la base del triángulo que representa el vínculo educativo quede vacía. Este era el esquema que habíamos presentado, ¿sí? Aquí tenemos la base y el vacío lo tenemos aquí. Y vamos a trabajar a partir del texto de Beticio. Vamos a hacer un pequeño rodeo para ir a ubicar cuál es la diferencia entre vacío y vaciamiento y la importancia que tiene, vuelvo a este esquema, que aquí haya algo que esté en los contenidos de la cultura, que hacen a la especificidad de este campo, habíamos dicho, de este discurso que es el discurso educativo, ¿sí? Entonces, cuando esto no está, esto se completa y desaparece el vacío y lo que aparece son atributos que se le otorgan al sujeto y que nada tiene que ver con mover esta dinámica necesaria que está, digamos, motorizada por este vacío. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos va a decir Beticio acerca de la distinción entre vacío y vaciamiento? Voy a leer en la primera página del texto que ustedes leyeron o que van a leer. Dice lo siguiente. El punto de partida de este breve texto, cuyo cometido es dar ejes para animar el debate, en este caso para animar nuestra clase, es la diferencia entre vacío y vaciamiento. El vacío es fundamento de toda producción cultural. Esto tiene relación con lo que decía antes. ¿Y qué va a agregar? Va a decir, el lenguaje lo gesta, es decir, que ese vacío se gesta por el lenguaje. Retengamos esto porque ahora lo vamos a retomar. Y va a plantear que el discurso lo civiliza dándole sus coordenadas. Yo recién hice alusión al discurso, que en nuestro caso es el discurso educativo. Podría ser el discurso de la medicina o podría ser el discurso de un determinado campo científico, ¿sí? Entonces releo. El vacío es fundamento de toda producción cultural. El lenguaje lo gesta y el discurso lo civiliza dándole sus coordenadas. Esto es muy importante. Coordenadas que lo vamos a pensar luego en relación a los límites. Entonces va a decir, es así, agujero con bordes que permiten recorrerlo. Entonces es un agujero con bordes que permiten que se lo recorra a ese borde. Si no hay borde, no hay un recorrido posible para transitarlo. El vacío estructural, ahora vamos a volver a esa idea del vacío estructural que tiene que ver con la teoría de la pulsión a la que hicimos referencia en las primeras clases. El vacío estructural que tiene que ver con el lenguaje se coloniza por la cultura, es colonizado por la cultura. El arte, la letra, las canciones, las palabras de amor, los edificios y los jardines, los contenidos de biología, de física, de química, de matemática, de las ciencias de la computación, de todas las áreas con las que ustedes se manejan en sus clases o se manejarán en sus clases. Así, dice, se amuebla, se vela. Velar quiere decir no ocultar, sino ponerle como una malla, un velo que permita que ese agujero vaya teniendo
una vida que vaya vivificándose en la búsqueda de esos elementos que lo van a colonizar para que ese agujero no quede como un real. Vamos a ver la clase que viene a qué nos referimos con un real que produce angustia. Ese agujero, cuando no es colonizado, lo que produce es una angustia, esa sensación de vacío que sentimos cuando de pronto nos sentimos con una angustia que no sabemos de dónde viene, ¿sí? Entonces, dice, es un vacío productivo porque nos hace realizar el viaje de la vida con los giros que trazan sus coordenadas, los giros que trazan sus coordenadas. Y esas vueltas nos permite recuperar un goce que nos hace vivir mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de recuperar un goce que nos hace vivir mejor? Si habíamos dicho que el goce es ese placer displacentero, es un placer displacentero cuando es un plus de goce, ese que no puede parar. En cambio, recuperar algo de ese goce a partir de colonizar ese borde que tiene ese agujero necesario y productivo. Y acá Ebeticio nos va a subrayar hoy algo que es muy importante, que ese agujero tiene que tener un borde para poder recorrerlo. Y cada discurso, el discurso educativo, tiene ese borde a partir de un campo de conocimiento particular. El de ustedes es el de un campo científico específico. En mi caso, tiene que ver con estos contenidos que estamos viendo en la materia. Y dice, y nos hace vivir mejor, porque nos rescata de ese vacío que es un agujero negro, digamos, un agujero negro sin bordes, y al mismo tiempo también nos rescata del vaciamiento que nos lleva a ese agujero negro. Por eso ahora va a decir, a diferencia de ese vacío que es productivo, el vaciamiento hace aparecer la pulsión de muerte. Se trata de un goce mortífero, ese que no puede parar de querer satisfacerse, que se expande a sus anchas en ausencia de deseo, dice Ticio. ¿Por qué? Porque el deseo se activa a partir de ese vacío que hace causa, causa de deseo, que es la búsqueda de esos elementos, de esos objetos que van a permitir ir colonizando en el trayecto del borde, ir bordeando ese vacío. Esto va a generar ese movimiento del deseo. Se trata de un goce mortífero que se expande a sus anchas, decía, en la ausencia del deseo. Es el balanceo sin horizonte que dice, acá está aludiendo a un caso particular de una historia, el balanceo de ese cuerpo que no puede dejar de balancearse, en un relato de las niñas en los orfanatos chinos, abandonados por el otro. Entonces, esto de abandonados por el otro es muy importante porque para nosotros, porque esos objetos que tenemos aquí en nuestro campo de trabajo, en este lazo que es el vínculo educativo, no es sin el otro que lo ofrece, no es sin Patricio. Entonces, es el libro Operación Masacre, que genera, que permite al sujeto de la educación, en este caso a César, le permite ir bordeando este vacío que genera el título en realidad. Acá tenemos, ven que yo hice acá como
una flechita intermitente, como este vacío generado por el título, lo que disparó fue el título, Operación Masacre, porque algo ligó con ese vacío estructural en la constitución de este sujeto, que lo llevaba a un circuito imparable, ese circuito mortífero, como algunos de ustedes lo han leído muy bien en las intervenciones que hicieron en el foro, en donde aparece la pulsión mortífera. Mi sueño era morirme en una toma de rehenes. A diferencia de esto, es el lenguaje que genera esta posibilidad de que una toma de rehenes pueda enlazarse a otro significante, que en este caso fue Operación Masacre, que a su vez este título genera un vacío que es motor de deseo para ir a otras búsquedas. Acá yo puse la palabra límite. El límite está en ese objeto particular, que es ese título, y ese libro que dio lugar a otros. No es sin el objeto, porque ese objeto permite bordear con un límite específico, que es el de ese discurso, que en este caso fue el de la literatura. Bueno, ahora voy a dejar planteado para la próxima entrega que voy a hacer, ligarlo a este gráfico que yo en una de las primeras clases, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, la remití a este esquema para dar cuenta de cómo el vacío estructural del que nos habla Eveticio es un vacío que está ubicado aquí en este objeto que él lo llama objeto A porque es intercambiable, es intercambiable. Entonces, los fierros por la literatura tuvieron un recorrido, pero a condición de que hubiera, fíjense, de que hubiera un otro, de que hubiera un otro, Patricio, que ofreciera primero un objeto, un libro, otro libro, hasta que finalmente este objeto, que fue el sujeto que emergió, que es Camilo Blajakis, en principio, permitió que este objeto se convirtiera en un objeto de posibilidad para que este trayecto se pudiera dar. Bueno, voy a desplegar esto en la próxima entrada para ir relacionando los distintos planos del vacío.